Muy buenos días. Para quienes no he saludado todavía, buenos días. Para los que sí, qué bien. Estábamos hablando, creo que con mis suegros cuando estuvieron acá, surgió el tema bueno, quisieras, como mi suegro estaba de cumpleaños, mi esposa estuvo de cumpleaños, mi papá estuvo de cumpleaños, entonces surgió la pregunta, bueno, y para tu cumpleaños, ¿quisieras alguna vez saltar de un avión en paracaídas, ¿no? Y como que, lo pensamos, no sé, y pensábamos en, bueno, cuántas cosas como peligrosas son las que hacemos, ¿sí? Pero hay como peligros de peligros, ¿no? Porque, por ejemplo, saltar en paracaídas es muy chévere por un lado, pero es como que solo hay una opción, o abre o no abre ese paracaídas, ¿no? Entonces uno dice, no sé si lo quisiera hacer o si no más bien algo como un poco menos riesgoso, porque uno dice, pues uno se sube al carro todos los días y hay accidentes todos los días de carros y algunos son hasta fatales, pero uno dice, sí, pero mejor en carro, ¿sí? Pero el caso es que hay ciertas cosas en la vida que sí son, o sea, son de vida o muerte. Y la muerte es, valga la redundancia, cosa de vida y muerte, pero de vida y muerte más allá de la muerte. Y la salvación que ofrece Cristo, que Cristo ganó por quienes creen en Él, es de una cosa, si el saltar en paracaídas y olvidarse de ponerse el paracaídas es algo serio, el andar por la vida e ignorar a Jesús es lo más serio que puede haber. Hay cosas que son serias, pero lo serio y lo triste no son lo mismo. Sí, a veces pensamos, ese man es muy serio, es muy triste, no, es un aguafiestas. Pero hay momentos cuando es muy bueno ser muy serio, porque hay cosas en la vida que son serias y que si uno se equivoca en las cosas más serias, es una equivocación grave. El saltar de un avión, el decir, bueno, el poner atención como a veces ponemos atención como que, bueno, sí, cuando están dando las instrucciones de cómo va a ser el saltar en paracaídas. Bueno, sí. No, sí, yo sé. Uno se lanza y ya, entonces uno sube y listo y salta. Y no, era que tenía que llevar el paracaídas, no la maleta, ¿sí? Pues ya es muy tarde. Y en ese momento no es para chiste. Y el autor de Hebreos nos lleva, venimos en Hebreos, nos lleva a tener que confrontarnos con algo muy serio. Y no es para que nos deprimamos, no es para que nos desanimemos, antes es para llevarnos a un ánimo. Pero hay un tipo de felicidad que mata. Hay un tipo de estar contento que mata. ¿Y cuál es ese tipo de felicidad o de estar contento? Es el tipo de felicidad del que no pone atención y se lanza del avión sin el paracaídas. Es el tipo de felicidad del que va a la iglesia y piensa que porque está con creyentes que es creyente. Es el tipo de felicidad o del estar contento del que dice, no, pero yo oré alguna vez, entonces yo estoy bien con Dios. Y Él no me puede decir que no puedo entrar en el cielo porque yo cumplí con Él. Yo hice esa oración, entonces yo estoy bien. Y cuando llega al cielo, o llega a la muerte y llega delante de Dios, es muy posible que Cristo le diga, apártate de mí porque nunca te conocí. Y eso es algo muy serio. Entonces, ¿cómo hacemos para asegurarnos
de esa esperanza de la cual estábamos hablando, que es segura. Jesús es un paracaídas que nunca va a fallar. La pregunta es, ¿te agarraste de él o no? ¿Y si podemos saberlo en esta vida? La respuesta es que sí. Entonces, ¿en qué venimos? Estamos en Hebreos capítulo 6, pero si se acuerdan, venía el autor de Hebreos explicando, hablando acerca de Jesús, que Jesús es mejor que los ángeles, es mejor que los profetas, y empieza a hablar de los sacerdotes y menciona esto de que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec, y eso va a ser el tema más adelante, pero en el capítulo 5 de Hebreos y el versículo 11, el autor para de hablar de Jesús como el sumo sacerdote y dice, es que quisiera hablarles de esto, pero no puedo. ¿Sí? ¿Qué es lo que le dice? Les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes son, ¿qué? Tardos para oír. ¿Cuál es el problema que el autor está viendo en sus lectores que están escuchando este libro ser leído? Que son tardos para oír. No están poniendo atención. ¿Qué es lo que el autor quiere que hagan? En el 6.1, ¿qué dice? Dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales, avancemos hacia la madurez. Es lo que quiere hacer. ¿Qué es lo que está impidiendo que puedan avanzar a la madurez? Que no están poniendo atención. ¿Qué dijo Jesús vez tras vez? El que tiene oídos para oír, que oiga. Sí, es como, ay Jesús, eso es muy redundante. Sí, el que tiene oídos, o sea, ¿para qué es el oído? Para oír. Obvio. Que oiga, pues obvio. No, ¿por qué lo dijo Jesús? Porque somos muy buenos para no usar lo que Dios nos dio para su propósito. Que no ponemos atención a veces. Entonces Jesús les decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Yo tuve una profesora en sexto de primaria, era esa edad cuando uno piensa que es muy inteligente, pero ella siempre nos decía, escucha lo que quiero decir, no mis palabras. ¿Sí? Porque a veces uno cuando en esa edad de escuela media, es como que, tú dijiste tal cosa, entonces yo puedo hacer tal cosa. ¿Sí? Entonces ella nos decía, no, tú sabes lo que quiero decir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Siéntense. Entonces, me siento en el piso porque solo dijiste que nos sentáramos. Tú sabes lo que quiero decir, entonces entiéndalo. ¿Sí? O sea, tienes oídos para oír y tienes un cerebro para entender. Entonces, pon atención. Es lo que nos decía. Y Dios nos dice lo mismo, y el autor de Hebreos aquí a sus oyentes les dice, lo que está haciendo que no puedan avanzar, que no puedan madurar, que no puedan realmente entender, es que no están oyendo. Pero ¿por qué es así? Les ha dicho que ya por causa del tiempo deberían ser maestros. ¿Por qué? Porque tenían todo el Antiguo Testamento, ya conocían todo acerca de Dios, se suponía, pero no estaban poniéndole atención ¿a quién? A Jesús. O quizá le habían puesto atención, pero estaban en ¿será que sí, será que no? En este momento, y por eso el autor de Hebreos les está escribiendo para que no vuelvan hacia atrás. El autor estaba tratando de explicar acerca de que el Hijo ha sido hecho, como dice más antes en el 9 y 10 del capítulo 5,
que el Hijo ha sido hecho la fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Pero no estaban poniendo atención. Pero él dice, no, pero vamos a avanzar a la madurez. Versículo 3 del 6 dice que esto haremos si Dios lo permite. Y esto es algo muy importante que tengamos presente. La madurez en Cristo es por la voluntad de Dios, si Dios lo permite. ¿Sí? Nosotros leemos su palabra, le buscamos a Él, pero finalmente de quién es la gracia que nos permite madurar en Él, de Dios. Esto no nos debe frenar en la vida como que, uy, no, entonces pues si Dios no me permite madurar, entonces bueno, aquí estoy fregado. No, nos debe llevar a pedirle misericordia, nos debe instar a querer madurar, porque es Dios el que obra, es Dios el que da el poder madurar. Y también nos debe animar en esas áreas de la vida donde decimos, pero no veo el tipo de avance que quisiera ver en esta área de mi vida, todavía soy indisciplinado en tal cosa, quisiera madurar. ¿Qué me debe llevar eso a hacer? A seguir confiando en que es Dios el que nos va a permitir madurar. Seguir volviendo a Él. ¿De qué estaba hablando el autor? De que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que Él entra a la presencia de Dios Padre y aboga por nosotros con su propia sangre, con su propio sacrificio. Entonces debemos entrar confiadamente, como ya dijo el autor de Hebreos, ante el trono de la gracia para hallar el socorro en el momento oportuno. Pero entonces, ahora llegamos al versículo 4, ¿sí? Esto es como para recordarnos del contexto. Está hablando de Jesús como el sumo sacerdote y luego dice, no, pero tengo que hacerles otra advertencia porque no le han puesto cuidado a Dios. Porque son tardos para oír. Ya deberían conocer todo esto, ¿sí? Pero hay que volverles a explicar. Pero vamos a avanzar a la madurez si Dios nos lo permite. Entonces llega a una advertencia, ¿sí? Es un llamado de atención. Y yo creo que esta advertencia es la más dura dentro de todo el libro de Hebreos. Pueda yo estar equivocado, pero creo que es la más llamativa. Entonces leamos Hebreos 6, del 4 al 6 por ahora. Dice la palabra de Dios, Nueva Biblia de las Américas, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Oremos. Señor Dios, necesito de que seas tú obrando en este momento. Espíritu Santo, pedimos que nos abras el entendimiento, que muevas en nosotros para realmente escuchar tu palabra, escucharte a ti, Señor. Te pido por cualquier persona aquí que esté titubeando, que esté pensando en echar para atrás, en apostatar, que no esté tomando en serio el pecado. Te pido, Señor, que tengas misericordia de su vida para que pueda
responder a la advertencia que tú haces. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a no tomar ligeramente la salvación. Y te pido, Espíritu Santo, que obres a través de mí en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Confieso que este pasaje para mí ha sido muy, pero muy difícil de preparar. ¿Por qué? Es un pasaje muy difícil de comprender y es un pasaje que es muy chocante. Y uno dice, uy no, Marcos, mejor hablas de otra parte de la Biblia que habla de que estamos seguros en Él. Es cierto que estamos seguros en Él, los que estamos en Él, pero la pregunta es, ¿estás en Él? ¿Estás realmente en Él? Y el autor de Hebreos no quiere dejarte en un, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? El autor de Hebreos no quiere dejarte ahí pensando que estás bien cuando simplemente puedes decir que has venido muchas veces a la iglesia o que alguna vez hiciste alguna oración. Pero si no hay verdadera fe, entonces de nada sirve. El autor de Hebreos no quiere dejarte ahí. Dios no quiere dejarte ahí. Y por eso escribe esto. Esta es la tercera sección de advertencias que viene haciendo el autor de Hebreos. El primero fue en Hebreos 2. ¿Qué decía ahí? En Hebreos 2, 1 al 4. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos, ¿qué? Oído o escuchado. No sea que nos desviemos. ¿Qué quiere el autor? ¿Qué quiere Dios? Que escuchemos para no desviarnos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, o sea, no cambiable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si Dios se reveló en el Antiguo Testamento a través de ángeles a personas y todo lo que Él reveló tuvo efecto, y los que no pusieron atención murieron en el desierto, no heredaron lo que Dios había prometido porque desobedecieron, ¿cuánto más para nosotros que hemos recibido una gran salvación que no fue revelada por ángeles, sino por el Hijo de Dios, que es mucho más alto que los ángeles? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos esa revelación, esa salvación? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Hebreos 3, del 7 al 4:13, también es otra sección que es otra advertencia, es la segunda. En el versículo 7 del capítulo 3, dice, si ustedes oyen hoy su voz. Otra vez, ¿qué está diciendo? El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. ¿Y qué dice? Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Ya hemos visto esto, ¿no? En predicaciones anteriores. Y dice en el versículo 12 del capítulo 3, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿qué está diciendo? Nuevamente, oigan para no apartarse, para no descuidar la salvación que se les ha sido anunciada. Versículo 13, antes exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos, o realmente en el pie de página ahí, dice que literalmente la traducción debe ponerlo en un sentido más perfecto. Hemos llegado a ser
partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Entonces, esas son las advertencias que vienen en Hebreos. Y ahora el autor lo pone nuevamente, otra advertencia, ¿no? ¿Y qué dice acá? Es la advertencia del que retrocede, del apóstata, ¿sí? El apostatar es decir, antes yo creía en Cristo, ahora no creo en Él. Él no es quien dijo que es. Y es una cosa muy seria. Dice, porque es imposible en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Vamos a tratar de entender todo esto. Primera pregunta, ¿de quiénes está hablando? ¿De verdaderos creyentes? ¿Es posible ser verdadero creyente y luego apostatar? ¿O está hablando de pseudo creyentes, de personas que creen ser creyentes y luego realmente no lo son? Pero aún antes de responder eso, ¿por qué les está escribiendo? Si miramos un poquito más adelante, en el versículo 9, por ejemplo, que dice: pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablamos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Él aún, a personas que él cree que mayormente son creyentes, les está hablando así. ¿Por qué? Es importante para nosotros escuchar estas amonestaciones porque es una de las herramientas que Dios usa en los creyentes para no apostatar, para no echar para atrás, para recapacitar en sí y decir, es cierto, estoy como que empezando a estar tranquilo con el pecado en mi vida, estoy empezando a decir, ¿será que hay otras cosas que son mejores que Cristo? Y tengo que decirle que no. El creyente, el verdadero creyente que ha nacido de nuevo, recapacita en sí cuando escucha la amonestación de Dios. Entonces es algo que en el creyente tiene ese efecto. Entonces es bueno para nosotros no decir, yo no tengo que escuchar esto porque yo soy creyente, yo sé que soy creyente, entonces, bien. El que tiene oídos para oír, que oiga. El propósito en general del autor de Hebreos es para animar. Entonces uno dice, no, pero ¿qué hago a fiestas hablando de esto entonces? ¿Por qué no simplemente dice, no, ustedes son los mejores creyentes que conozco, sigan así, anden adelante para el Señor? Quizá hay momentos para eso, pero también hay momentos para sacudir. ¿Por qué los está sacudiendo? Para que recapaciten, para que digan, no podemos echar para atrás, porque Él está viendo en ellos un deseo de volver atrás, a cosas que estaban para apuntar a Cristo. Entonces, miremos también otro imposible que aparece en estos versículos, en el versículo 17. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, o sea, que no puede ser cambiado, su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, incambiables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
los que hemos buscado refugio, seamos grandemente ¿qué? Animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El propósito del autor, el propósito que Dios tiene para nosotros en este día es que nos agarremos de la esperanza que tenemos, que nos aferremos de esa esperanza. ¿Y quién es esa esperanza? Jesús. No es cualquier cosa que yo pueda hacer, no es cualquier nueva enseñanza que esté por allá. Que, la Biblia dice tal cosa, pero ¿usted sabía que tal cosa? Los mormones, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué han hecho? Han dicho, bueno, ¿ese Jesús? No, pero mira, ¿qué ha hecho el Islam? Jesús, sí, buen profeta, pero el profeta es Mahoma. No. Jesús es el centro, Jesús es el único que nos da esperanza, Jesús es el único que te puede dar a ti esperanza. No son las buenas obras que tú puedas hacer, es Jesús. Entonces, se está escribiendo esta amonestación a personas que han participado de la vida de la iglesia sin estar en Jesús. Para entender esto, miremos la explicación que él da en el versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia con frecuencia cae sobre ella, porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Entonces algunos dicen, no, mira, que esto está diciendo que el que... No, sí, participó en el Espíritu Santo, fue iluminado, probó del don celestial, gustó de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero. Eso está hablando de un creyente. Hay personas que dicen, no, es así. No, mira, todas las cosas que dice ahí, eso debe ser un creyente. No está hablando de creyentes, sino de personas que se creen creyentes. Entonces, ¿qué debemos ver acá? ¿Por qué estoy diciendo que son personas que se creen creyentes? Hay muchas razones que podríamos ver, pero aún para decir, este mismo autor, en el momento que está escribiendo esto, no está pensando en que los creyentes pueden perder la salvación. ¿Por qué? Porque está hablando de dos diferentes terrenos, los cuales uno da fruto, el otro no da fruto, sino cardos y espinos. Entonces eso me habla de dos personas diferentes. No está hablando de un mismo terreno que en algún momento da frutos y en otro momento está dando cardos y espinos. Son dos diferentes. Entonces eso nos ayuda a ver una de las razones que podemos decir, no, son realmente dos diferentes. Segundo, las advertencias anteriores también nos ayudan a ver esto. ¿Por qué? Si recordamos en el capítulo 2, la advertencia que se hizo en el versículo 3 del capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Entonces, anunciada por el Señor, ¿eso qué es? Es ser iluminado. Cuando Jesús entró en el mundo, dice Juan 1:9, que Él fue la luz del mundo, que Él iluminó. ¿Todo el mundo creyó a Jesús? ¿Todo el mundo es salvo? No. Entonces, ¿es posible ser iluminado en cierto sentido sin ser salvo? Sí. Quiere decir que el que ha escuchado ser expuesto la palabra de Dios y llega a entender, oye, yo tengo que entregar mi vida a Jesús porque soy pecador, porque merezco el infierno, pero Cristo pagó por mis pecados.
Me puede perdonar si yo me arrepiento. Me va a perdonar, más que me puede perdonar. Él promete perdonarme si yo me arrepiento. Y esa persona dice, he sido iluminado. ¿Es salvo? ¿Por qué no? Porque no se ha arrepentido. El decir, yo entiendo lo que hay que hacer, no le salva a uno. ¿Qué le salva? Dios, cuando uno se arrepienta. ¿Qué dijo Jesús en la Gran Comisión en Lucas? Que así fue escrito, que el Cristo padeciera y al tercer día resucitara, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y en Hechos vemos que se predica el arrepentimiento para el perdón de los pecados. La gente se arrepiente en muchas formas, en muchos lugares, y la gente se asombra que Dios les ha concedido el arrepentimiento para el perdón de los pecados, aún los gentiles. Dice, los judíos se asombraban al escuchar. Entonces Dios también le ha concedido el arrepentimiento a los gentiles para el perdón de los pecados. Algo que este texto no nos dice es que es imposible que sean perdonados. ¿Qué dice? Es imposible renovarlos, nuevamente en Hebreos 6, versículo 6, a estas personas que caen, que rechazan a Cristo después de todas estas cosas. Es imposible renovarlos otra vez. ¿Para qué? Arrepentimiento. La persona que se arrepiente tiene que preguntarse si Dios le va a perdonar o no. No, eso es un hecho. Dios perdona a cualquiera que se arrepiente verdaderamente de sus pecados. El cuidado a tener es que somos buenos para autoengañarnos, ¿sí? Entonces, yo realmente no quiero que nadie salga aquí como, uy, ¿será que soy salvo? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Me siento muy mal, pero no sé. Sí que miremos, que nos preguntemos, ¿realmente soy salvo? Y si no, ¿qué? Quedarnos ahí como que, ¿será que no puedo? Arrepiéntate, es la respuesta. Si no eres salvo, arrepiéntate y Dios te perdonará, fijo. Pero entonces hay que tener cuidado en no pensar que soy salvo porque entiendo cuál es el evangelio. No es por entender, porque estas personas fueron iluminadas, pero luego cayeron, como en el Antiguo Testamento también, ¿no? O sea, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el desierto, porque esas personas vieron las obras poderosas de Dios que los sacó de Egipto. Y en el Nuevo Testamento también la predicación acerca de Jesús fue acompañado con señales, con milagros que la gente vio, y eso los salvó. No, ver el poder de Dios le salva a uno. No. Puede ayudar a que uno se dé cuenta de que Dios es verdadero y que caiga sobre su rostro y diga, Dios es Dios y debo arrepentirme y debo creer en Él, sí. Pero es en el arrepentimiento que uno es perdonado de sus pecados y de que uno está en Cristo. Y es el arrepentimiento de los pecados ¿hacia quién? Hacia Dios en Jesucristo. No hacia Dios en general. Aquellos que dicen, no, pues cualquier forma de llegar a Dios está bien. Hay muchas formas. Te están mintiendo. Es una mentira de Satanás. Y dicen, no, mira de qué forma todas las religiones son iguales. Es una mentira. Son parecidas quizá, pero solo hay un Salvador
y es Jesucristo. No hay nada mejor que Él. Nada. También podemos ver ya mencioné pero la advertencia que está en Hebreos 3 y 4, que habla de no endurecer los corazones como aquellos que estuvieron en el desierto. Vieron los milagros de Dios, participaron en el pueblo de Dios aún. Es posible estar en una iglesia rodeado de creyentes, sentir hasta la presencia del Espíritu Santo. Es posible aún echar fuera demonios por el poder del Espíritu Santo y no ser salvo. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, apártate de mí que nunca te conocí. ¿No te pesa el pensar en eso? Sea echar fuera demonios, sea dar un buen sermón, sea lo que sea. Personas se pueden llegar a Cristo aún por la predicación de un no creyente, porque al Espíritu Santo no se le detiene. Entonces, si estás diciendo, no sé si soy salvo, no, debe ser que sí, porque yo me acuerdo de varias ocasiones donde el Espíritu Santo obró por medio de mí e hizo milagros aún. ¿Es esa la base de nuestra salvación, de nuestra confianza? No, porque aún personas así pueden decir, y en esta semana escuché un debate entre un ex pastor que fue pastor durante 19 años y ahora dice ser ateo. Y el debate entre él y un creyente. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Pero realmente nunca creyó. ¿Y qué sucede cuando alguien así hace eso? Le da la espalda a todo lo que conoció, habiendo saboreado lo bueno de Dios, estado ahí. ¿Qué sucede? Dice acá, de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia pública. ¿Qué sucede cuando alguien saborea a Cristo? Ezequiel está aprendiendo a comer varias comidas y nos hace reír mucho porque cada vez que es una nueva comida, él hace unas caras de que, como que, ¿sí? Pero le gusta y lo sigue comiendo, sí, es muy raro, pero creo que hasta ahora toda la comida o casi toda la comida le ha gustado, que ha probado y sigue comiendo, ¿sí? Y algún día quizá aprenderá a no hacer caras cuando come algo que no le gusta, sino decir, bueno, muchas gracias, ¿sí? Y comerlo bien, ¿sí? Pero ¿qué sucede si nosotros hemos saboreado de Cristo y decimos, no me gusta? Hemos escuchado a Cristo, hemos escuchado lo maravilloso que es Él, pero luego decimos, no me gusta. Por lo general no creo que eso suceda de la tarde a la mañana. Eso empieza con, bueno, otra vez leer la palabra, bueno, hoy no, quizá mañana. ¿Sí? Son cosas que es una lucha para cualquier creyente, ¿sí? Por eso tenemos a un sumo sacerdote al cual acudimos, ¿sí? No miramos nuestras flaquezas como que eso es prueba de que yo no soy creyente. No,
Eso demuestra que necesito un sumo sacerdote y yo sé cuál sumo sacerdote tengo y puedo entrar confiadamente delante del trono de la gracia para hallar oportuno socorro en este momento, porque Cristo está ahí abogando por mí. Yo puedo entrar. Lo que hice está mal, lo que hice no está de acuerdo con lo que debe ser mi vida. ¿Sí? Esa es la vida de un creyente. Pero entonces en este momento quizá estés en esa lucha o estés cediendo a esa lucha o diciendo, realmente no sé si vale la pena. Y es paso a paso hasta que en algún momento dices, no, realmente hay cosas mejores que Jesús. La persona que llega a ese punto nunca creyó. Porque el que nació de nuevo espiritualmente, finalmente siempre se va a aferrar del Señor Jesús. Que dice en Marcos capítulo 10, creo que este pasaje ayuda. Porque hay una situación parecida y nos ayuda a pensar en cómo rectificamos este problema si es que lo tenemos. De no valorar suficientemente al Señor Jesús. Hay muchas maneras, pero demostrar esto. Pero empezando en Marcos 10, versículo 13, de hecho, me parece interesante que Marcos narra estos sucesos uno tras el otro. Traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos lo reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Un ejemplo de cómo venir a Dios, como un niño que sabe que necesita y simplemente confía. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre lo llama maestro, quizá ya ha escuchado algunas de sus enseñanzas y dice, oiga, este man sí, como que tiene buenas enseñanzas, ¿sí? Ha sido en algo iluminado quizá por el Señor Jesús, por la palabra de Dios. Y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Es decir, oye, soy Dios, ¿sí? Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces aquí la lista de los 10 mandamientos, bueno, los mandamientos de los 10 que tienen que ver con la relación entre personas, entre prójimos. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. ¿Por qué no mencionó los mandamientos de los 10 que tenían que ver con la relación con Dios? Porque Jesús le acaba de decir en pocas palabras, yo soy Dios. Y en vez de preguntarle, ¿tú has seguido esos mandamientos? Simplemente le pone la prueba porque él sabe. Y de hecho lo miró y ¿qué? Lo amó. Entonces le puso esta prueba. ¿Con qué propósito? ¿Cómo debería haber respondido este hombre? En obediencia. ¿Pero qué hizo? Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Él amó más a las riquezas en su caso que a Cristo. En tu vida, ¿cuáles son los peligros de que tú ames
esas cosas o personas o lo que sea más que a Cristo. Suéltalos tan pronto que puedas. Bueno, si es tu familia, debes amarlos correctamente, ¿sí? Pero si son cosas que no son provechosas, ¿para qué? Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. En otras palabras, ¿qué tan posible es para un rico entrar en el reino de Dios? Es imposible. Imposible. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto me ayuda, a entender la imposibilidad de la situación que se narra o que se habla en Hebreos 6. De un lado, es imposible, a menos que Dios intervenga en la vida de uno, es imposible valorar más a Jesús que a las demás cosas. Para el que ha gustado de Jesús y ha dicho: no me gusta, no lo quiero, y ha dicho: eso no lo creo, y se ha volteado, es imposible que él llegue al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es lo opuesto del arrepentimiento. Es mirar a Jesús, verlo, ser iluminado para entender quién es y decir: no lo quiero. ¿Qué es el arrepentimiento? Ver al pecado por lo que es y a Jesús por quien Él es, y decir: no quiero mi pecado, yo quiero a Cristo. El apostatar es completamente al revés. En el caso del joven rico, él que vio como más valoroso que Jesús sus bienes. Y por eso Jesús dijo: es imposible para un rico entrar en el reino de Dios, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, de un lado, es imposible para el que ha echado hacia atrás, para el que ha gustado de Cristo y ha dicho: no me gusta. Es imposible para esa persona arrepentirse. Humanamente hablando, hasta ahí fue. Y eso nos debe causar temor a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces somos muy ligeros con las cosas. Porque a veces pensamos: eso de la religión, eso es para los viejos. Yo voy a vivir mi vida y cuando yo sea viejo, ahí sí oro y le acepto a Jesús. Hombre, una vida que es ejercitada en rechazar a Jesús vez tras vez, tras vez, tras vez, ¿qué esperanza tiene de llegar al fin de su vida y decir: ahora sí? ¿Por qué? Porque la fe en su base es el valorar a Cristo, el quererlo a Él, el confiar en Él. Pero es el mirarlo a Él y quererlo. Es lo opuesto de lo que hizo Eva en el huerto de Edén. ¿Qué hizo? Miró al objeto que no podía tener y dijo: ¿qué? Veo que es bueno para hacerme sabia, para hacerme como Dios. Y entonces lo tomó. Pero nosotros debemos mirar a Cristo y decir: Él es quien me puede hacer sabio, Él es quien me puede hacer hijo de Dios, y confiar plenamente en Él y no en ninguna otra cosa. Entonces, ¿será posible para Dios que alguien así se arrepiente? Sí,
Y creo que podemos orar por esas personas. Pero en lo personal nunca debemos decir, mañana voy a pensar en eso. Hoy no importa, hoy voy a disfrutar del pecado. O aún, hoy no voy a disfrutar de Cristo. Hay otras cosas más importantes. Porque nos puede llevar hacia ese fin. Y el que llega ahí finalmente nunca creyó. El ejemplo que nos da el mismo autor de Hebreos es de Esaú. En el capítulo 12 y el versículo 16, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento. O sea, no pudo arrepentirse, aunque la buscó con lágrimas. ¿Qué pasó? Y voy a dejar el pasaje para cuando lleguemos ahí, el que predique ese pasaje lo pueda desenvolver más. Pero ¿qué pasó con Esaú? Porque es Esaú un contraejemplo, un ejemplo del que echa para atrás. Él fue el hijo de Isaac. Él conoció las promesas de Dios. Él vio el poder de Dios en la vida de su padre. Él supo qué significaba la primogenitura y la vendió por unas lentejas. ¿Qué estaba diciendo de su primogenitura? No vale nada. Lo importante es ahora y lo que yo quiero. Y luego no pudo buscar ¿qué? ¿Pudo haber sido perdonado después? Sí, pero no se pudo arrepentir. ¿Por qué? Porque en su vida había seguido rechazando. Y no creo que en ese momento de vender su primogenitura fue la primera vez que despreció lo que era suyo, lo que había de ser suyo. Entonces por eso debemos no ser como Esaú, no ser como Eva. Y gracias a Dios, Él sí nos promete salvar si simplemente venimos a Él. Entonces hay dos aplicaciones en general. Para el creyente, bueno, para todos nosotros, mirar. Quizás sabes que no eres creyente, pero quizá dices, sí, yo soy creyente, o creo que soy creyente. No tomes ligeramente el pecado o el echar para atrás. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Ve a Él y hallarás misericordia y gracia. Es reconocer que le necesitamos y que no hay nadie fuera de Él que nos puede ayudar en el último día. Ni yo, por mis buenas obras, puedo llegar al cielo y decir, no, yo estoy bien. Ni yo por decir, no, es que una vez hice una oración y ya. No, Él es el centro de tu vida. Imperfectamente quizá, ¿sí? Probablemente, ¿sí? No somos perfectos, pero verdaderamente es el centro de tu vida. O mirando tu vida dices, no, pues realmente es algo que hago los domingos y ya, para decir, listo, con Dios estoy bien, eternidad asegurada. Si es eso, tu eternidad no es asegurada, pero ve a Él. Y para quienes nunca o quizá en este momento te estés dando cuenta y dices, no, yo realmente nunca he puesto mi fe en Jesús. Realmente he estado confiando en que estoy en experiencias o en cualquier cosa.
Dice en Isaías 55, todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno y se deleitará su alma en la abundancia. Escuchen al Señor. Hoy es el día en que Dios puede ser hallado. No le ignores. ¿Por qué vas tras cosas que no te pueden satisfacer? Por el momento distraen. Somos muy buenos para distraernos, para pensar, bueno, esto sí me va a hacer sentir bien, y luego uno se siente más vacío de lo que se sentía antes. ¿Por qué gastan el esfuerzo en esas cosas? Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Si te arrepientes de verdad delante de Dios, Él promete este pacto no temporal, sino eterno. Y puedes decir, sí, tengo confianza en que Dios cumplirá lo que Él ha dicho. Él seguirá obrando en mi vida, toda mi vida, y me llevará firme hasta el final. Hará que yo pueda responder cuando se me confronta y se me dice, Marcos, recapacita, no puedes tomar ligeramente el pecado. Versículo 6. Busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Pero ¿cómo empieza este pasaje? Vengan los que tienen oídos, que oigan. La palabra de Dios es verdad. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Lo que Él dice es cierto. Pero la palabra de Dios tiene efecto ¿dónde? En la tierra que la recibe y produce no cardos y espinos, sino fruto. Y a eso nos llama el Señor, a creerle, a volver del pecado, a no tomar el pecado ligeramente y a valorar a Cristo sobre todas las cosas. Y dentro de 8 días veremos el pasaje donde el autor dice, estoy convencido de mejores cosas de ustedes, porque he visto la forma en que he visto lo que hacen por el Señor. Dios no es injusto para con ustedes. Tenemos muchas razones por las cuales gozarnos. Entonces, pero el gozo solo se encuentra en Jesús. ¿Estás en Él? Oremos. Señor Dios, te damos las gracias que en Jesús nos salvas. Te damos gracias, Señor, que en Jesús estamos firmes. Te pedimos, Señor, que nos abras los ojos para ver cualquiera de nosotros, Señor, si realmente no hemos creído en ti.
y ayúdanos a poner nuestra confianza en ti. Y gracias, Señor Jesús, que tú lograste que nosotros pudiéramos ser perdonados de todo pecado. Te damos gracias, oh Dios, que lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Pero ayúdanos a no tomar las cosas tuyas como cosa que no es importante o que no es trascendente, sino antes, Señor, ayúdanos a ver lo importante, lo profundo, lo pesado que es esto, porque nuestras vidas, nuestra eternidad depende de ello. Anima, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, y ayúdanos a caminar siempre en ti, en el nombre de Jesús. Amén.